Hola mis amores, bienvenidos a una nueva comparación de perfumes. Seguimos conociendo y descubriendo poquito a poco más del nuevo perfume de la casa Givenchy Le Interdit Millesimal, el cual por supuesto lo hemos comparado con distintas versiones para ver cuál nos gusta más, cuál nos conquista más. Y es que dentro de lo que son la misma raza de perfumes, encontramos diferencias olfativas, que son lo que nos puede ayudar a decidirnos si nos gusta más uno o nos gusta más otro. Yo creo que esas pequeñas diferencias hacen que destaque más hacia la personalidad de cada una de nosotras, así que vamos a conocerlo. Por supuesto, me encantaría que nos compartas tu opinión cuando tengas la oportunidad de probarlo, porque esto es tan solo mi opinión, así que ya lo sabes, cuéntanos. Empezamos, ¿vale? Tenemos del año 2020 la versión Le Interdit Intense. ¿De acuerdo? Aquí lo tenemos. Y en el año 2021 nos presentan la versión Millesimal, que ya tenemos la reseña entera en el canal. Bueno, dos perfumes que desde luego son dos flankers de Givenchy, los cuales tienen una personalidad particular especial. Primero, intensidades y duración, ¿de acuerdo? Aunque dentro de estos dos perfumes, este a mí me parece simplemente un poquito más dulce que la primera versión de 2018, sí es verdad que vamos a llamarlo por años, 2020 tiene una intensidad mayor, bastante mayor porque es una intensidad alta, y en el año 2021 tiene una intensidad media suave. La intensidad de estos perfumes va a ser determinante también para la duración y cómo lo percibimos, ya que 2020, al ser una intensidad alta, permanece además un montón en la piel, tiene mucha mayor intensidad y duración en la piel. Y 2021, aunque tiene duración del perfume, al ser en una intensidad media suave, el declive del perfume en nuestra piel hace que podamos llegar a pensar o sentirlo antes con menor duración que la anterior, ¿de acuerdo? Duración, campeón de todos, 2020. Perfume muy importante que, como ya sabemos, juegan con las notas florales de un conjunto de flores blancas junto con la flor del nardo. Como te hemos dicho siempre en estos perfumes, lo importante de ellos es que te guste el aroma de los nardos. Si no te gusta el nardo, no te molestes en comprarlos porque no te va a gustar. Busca otro perfume. Esto es así. Pero, ¿cómo juegan estos aromas con el nardo? Que son muy diferentes. Bien, 2020. Nardo acompañado de flor de azahar de naranjo. 2021 tiene la flor de nardo acompañada de nerolí y flor de azahar de naranjo. ¿De acuerdo? Ahí en ese sentido, aroma floral muy parecido, pero cuidado que son los distintos matices los que siguen dando personalidad. En este caso, 2020, en lugar de tener un inicio frutal, incluso o un acompañamiento frutal como el del año 2018, nos encontramos que viene especiado con sésamo o pimienta negra. En el caso del 2021 tenemos que lo conjuntan dándole frescor a las flores blancas con toques de naranja amarga y jengibre, que esto le da como frescor al perfume, y en este caso es como especiar el perfume. Son muy distintos en ese sentido. En el fondo del perfume comparten las notas tanto del pachulí, vetiver y almizcles, ¿de acuerdo? Ahí son iguales, pero no en lo demás, puesto que, por ejemplo, 2020 tiene lo que es vaina de vainilla. En la descripción de algunos sitios pone vainilla, pero no es así, es vaina de vainilla, lo que hace que ese aroma sea como más intenso, terroso, tal. Y yo estoy segura de que dentro de ese aroma de vainilla tiene parte de caramelo, como tenía la versión de Le Interdit del año 2018. Porque finalmente con ese conjunto de aromas y ese fondo del aroma, lo que tienes es un aroma más intenso, más dulce, de vainilla acaramelada, acompañando al aroma de las flores blancas junto al nardo. Qué explicación más larga, ¿verdad? Y en el caso del año 2021 tenemos un fondo con leche de almendras. En este caso, en esa tonalidad media suave, la leche de almendra lo que hace es darle como un aroma de néctar de flores a lo que son el conjunto floral que lo compone. Y en ese caso seguimos teniendo un floral fresco protagonizado por el nardo con un fondito dulce. Floral,
dulce y fresco. Ese es el carácter del nuevo aroma. Por supuesto, es personalidad. Aquí lo bueno que tenemos es que podemos encontrar en los distintos gustos personales. ¿Qué tipo de intensidad de aroma te gusta más? ¿Eres más de dulces o no tan dulces? ¿O más florales simplemente? Pues ahí vamos ya viendo y descartando ese tipo de cosas. Más floral, más dulce, más intenso, más suave. Y en ese sentido, tú ya tienes que verlo. En este caso, desde luego, a mí me gusta bastante más lo que es el perfume Intense, porque me gusta más su intensidad, me gusta la cantidad de dulzor que tiene y creo que dentro de la casa Givenchy, aunque es un perfume que sí, es más dulce, pero termina siendo embriagador, conquistador, un aroma que tiene su sensualidad y su algo especial. Por supuesto, la nueva versión es bonita, pero probablemente el nuevo Givenchy, aunque podrías utilizarlo en más ocasiones, es menos versátil que la nueva versión. La nueva versión es como mucho más llevable por distintas edades, mucho más regalable, incluso siempre que gusten los nardos. Es que tengo que especificar siempre. No quiero que compréis algo a ciegas y que luego no os guste. Pero es más versátil para utilizar en más momentos. La intensidad de este perfume ayuda a que lo puedas utilizar en otros momentos, ya sea trabajo, ya sea tu día a día, o incluso en esos momentos en los que no quieres un aroma que chille a tu alrededor. ¿Me entiendes, verdad? Pero a pesar de ello, sí es verdad que si tengo que elegir uno de los dos en este momento y que va más con mi carácter es el perfume de L'Interdit Intense. Esto no quiere decir que uno sea mejor y otro peor, para nada, sino que realmente lo que es esta diversidad de pequeños cambios dentro de los aromas nos ayuda a que estos perfumes sean más adecuados para nuestro gusto, para nuestro carácter y todo ese tipo de cosas, que así vamos disfrutando en los distintos gustos personales de cada una de nosotras. Así que, bueno, amigas, espero que este vídeo os haya servido un poquito por si teníais esa pequeña duda, ¿cuál me compro? ¿Cuál me gusta más? Así que, por supuesto, ya os he comentado y luego, por supuesto, nos encantará que comentéis, que nos deis vuestra opinión, siempre sincera. Amigos, un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.